Vamos a continuar entonces, ahora sí, muchachos, ya resolucioné el pequeño desajuste que tenía. Bueno, les acabo de pasar dos juegos de diapositivas que corresponderían a las dos partes de este tema 4.3. Vean que es un tema que ambas partes son sumamente cortas, pero normalmente las separo porque a veces la incluyo dentro del 4.2 dependiendo del tiempo o dentro del 4.4. Pero en el día de hoy vamos a tratar de revisar ambas partes porque apenas estamos comenzando la clase, es bastante temprano. Esta cuarta unidad, como ustedes saben, se denomina plan de pruebas y finalización del proyecto. Actualmente nos encontramos en el tema 4.3, denominado elaborar los manuales del proyecto. Aquí tenemos en primer lugar una definición de lo que es un manual de usuario. Por favor, agradezco que vamos a volver a empezar con la lista de nuevo. Que el señor Ames Pérez Enrique, que está de primero en nuestra lista, sea tan amable de leer esta información. Un manual o guía de usuario es un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que operan un sistema en particular. Es decir, es un documento organizado y estructurado con una serie de instrucciones sobre cómo utilizar un determinado sistema, producto o servicio. Allí tenemos entonces, en términos sencillos, lo que es un manual o guía de usuario. También tenemos por aquí cuál es su objetivo. El objetivo principal de los manuales de usuario es y será siempre servir como una guía útil y entendible para cualquier persona que opere el sistema, ya sea principiante o de nivel avanzado. Vean entonces que los manuales de usuario, como ustedes saben, generalmente son incluidos en diferentes tipos de dispositivos electrónicos. Traen aunque sea un manual resumido. También en los componentes de la computadora y en muchas aplicaciones. El manual de usuario puede venir tanto en forma de libro impreso como en formato digital e incluso muchas veces puede ser consultado directamente por internet a través de la página del fabricante. ¿Cuáles son entonces las principales funciones de un manual de usuario? Debemos estar pendientes que a nivel de lo que es software, crear aplicaciones de calidad para satisfacer las necesidades del usuario y aún de ser posible superar sus expectativas, debería ser nuestro objetivo primordial. Pero asesorar a los clientes sobre lo que es el uso y comportamiento del sistema es un elemento que resulta también fundamental dentro de lo que es el desarrollo de software, donde debemos ayudarles a aclarar dudas y evitar confusiones sobre la manera correcta de usar el software que hemos desarrollado, minimizando la cantidad de consultas que recibiremos del cliente durante la etapa postventa o de garantía si realizamos un buen manual de usuarios. Entonces, allí tendríamos tres características importantes del manual de usuario. En primer lugar, permite aclarar dudas de lo que es el cliente. Vean que muchas veces nosotros no vamos a tener el tiempo, la disponibilidad para ir de inmediato a resolverle. O podría resultar complejo confuso explicarle por vía telefónica. Allí es preferible un buen manual donde cuente con imágenes, con información lo suficientemente detallada para nosotros poder asegurar que ese usuario sea capaz de resolver el problema o ejecutar la operación que necesita. Esto, a final de cuentas, va a terminar ahorrándonos trabajo porque va a minimizar las consultas que el usuario va a hacernos.
debiendo el mismo dirigirse en la mayoría de las ocasiones directamente a dicho manual. Entonces, de allí se hace posible afirmar que el manual de usuario de un software es tan importante como el programa mismo. El manual de usuario es vital para aprender tanto las técnicas básicas como las técnicas avanzadas de una aplicación. Por otra parte, los manuales de usuario pueden venir en diferentes formatos y dimensiones, aunque generalmente suelen ser bastante cortos, pero si se hace necesario añadir más detalles, pueden tornarse mucho más largos. El tamaño del manual dependerá exclusivamente del tipo de programa y de cuánto detalle se desee tener al respecto. Los usuarios apreciarán siempre un manual con información que puedan encontrar fácilmente, que sea concisa y que tenga suficiente detalle para evitarles cualquier confusión. Aquí tenemos también algunas características de los manuales de usuarios. En primer lugar, su objetivo va a ser facilitar el conocimiento, uso y aprendizaje del sistema. En segundo lugar, debe contener información suficiente y adecuada acerca de las diversas funciones que puede realizar dicho sistema. Y en tercer lugar, el lenguaje utilizado para su construcción debe ser lo más adecuado al perfil del usuario que lo va a utilizar. Aquí tenemos también algunas de sus principales ventajas. En primer lugar, suelen ser bastante fáciles de usar y de aprender. En segundo lugar, son una herramienta de apoyo en el entrenamiento y capacitación del cliente o usuario, ahorrándonos con esto el tener que estar haciendo múltiples visitas al negocio de nuestro cliente, a la empresa que nos encargó de desarrollar el software para capacitar a su personal. En tercer lugar, relativamente no tienen costo, su costo es sumamente básico porque se pueden conformar en su mayor parte con la documentación misma que debería tener nuestro sistema. En cuarto lugar, van a ayudar al usuario a aclarar la mayoría de sus dudas respecto a el sistema, gracias a la información que ellos brindan. Son un sumario, un resumen de la totalidad de las funciones y procedimientos del sistema, producto o servicio que estamos nosotros entregando. Brindan soluciones inmediatas a los diferentes problemas que se pueden presentar al usuario, por lo cual no tendrá la necesidad, la obligatoriedad de tener que esperar la respuesta nuestra cada vez que tenga algún tipo de falla. Además de esto, los manuales de usuario los podemos clasificar en dos categorías según su alcance. Tenemos los de tipo general o de aplicación universal, los cuales son válidos para diversas aplicaciones similares, es decir, para la misma familia de productos, usados generalmente en entornos libres. Y tenemos también los de aplicación específicas, los cuales están orientados solamente a un único producto en particular. También los podemos clasificar de acuerdo a su función principal en tres categorías, que serían manuales de instalación o configuración, que son sumamente básicos,
por lo general una sola hojita con la información respecto a cómo instalar el sistema y cómo hacer la configuración inicial. En segundo lugar, tenemos manuales para el usuario u operador, el cual se basa en las principales funciones que puede él realizar en el sistema y diversos casos en los cuales él podría solucionar por sí mismo las fallas que se presenten. Tenemos manual para el administrador o gestor, que está enfocado en la parte de soporte técnico. Si nosotros no somos los encargados del mantenimiento de dicho sistema, de dicho software, podría ser necesario crear un manual para facilitar, para posibilitar dicha tarea de parte de las personas encargadas. Quienes, claro está, se supone que en este caso se trata de un manual más técnico, con información más vinculada con los componentes internos del sistema. Los dos primeros son tipo caja negra, son tipo simplemente por fuera del sistema, pero el último sí debe contener cierta información interna que ayude a la solución de problemas en el futuro. Entre sus desventajas tendríamos dos principalmente. En primer lugar, se corre el riesgo de que no sean leídos o usados por los operadores. Puede ser que aunque nosotros hayamos construido un excelente manual de usuario, el mismo no sea aprovechado por las personas que deberían hacerlo. Por lo tanto, sería prácticamente un trabajo perdido. Ahí hay que obligarlos a que hagan uso del mismo, procurando que cuando se presenten fallas y dicha solución se encuentre en el manual, referirlos a dicho documento y no solucionárselas por otros caminos, para que se acostumbren a buscar la información allí. Y en segundo lugar, otra desventaja es que necesita actualización constante para no perder vigencia. Si nosotros modificamos el sistema, es claro que también deberíamos actualizar su manual correspondiente. ¿Está en el baño? Además de esto, tendríamos un tercer elemento relacionados con los errores que normalmente se pueden cometer cuando estamos elaborando manuales de usuario, manuales de software. En primer lugar, podemos limitarnos a colocar simplemente información muy básica, a no ofrecer demasiadas opciones y debido a que no siempre están hechos por personas calificadas. Es decir, las personas encargadas de hacer el manual muchas veces no tienen la preparación suficiente y por eso hacen documentos sumamente básicos o mal elaborados. En segundo lugar, pueden carecer de información completa o clara y al realizar las acciones más complejas, esto podría complicar todo el procedimiento y generar confusión en el usuario. Imaginemos que la información en dicho manual esté referida a todas las funciones del sistema, que hayamos logrado hacer eso, pero haya funciones donde se omitan ciertos pasos o se coloquen de manera que no resulten comprensibles para el nivel del usuario que los va a implementar. En tercer lugar, la información puede carecer de secuencias lógicas o estar desordenada. En este caso, colocar los pasos de manera incorrecta puede llevar al usuario a cometer múltiples errores durante la operación del sistema. La estructura de un manual de usuario básicamente estaría compuesta por los elementos que tienen en pantalla. Tendríamos que, luego de conocer quién es nuestra audiencia,
hay que crear una estructura adecuada para el desarrollo del manual, donde incluiremos los contenidos más adecuados a cada caso específico. Creo que no hace falta explicar la mayoría de estas secciones. Portada, simplemente la identificación del sistema, una imagen y otros datos que consideren importantes. La introducción sería mayormente los propósitos que tiene dicha aplicación, para quién debería ser utilizada y ¿cómo se llama? Después vendría los requerimientos del sistema, es decir, cuáles son la configuración mínima de hardware y software que debemos tener para que ese programa trabaje correctamente. Luego, la explicación del funcionamiento del software, especialmente aquellos elementos que sean de uso común para nuestro usuario, de uso repetitivo. Funciones adicionales y avanzadas, que serían aquellas que, aunque el usuario no siempre vaya a utilizar, deberían también haber sido explicadas. Solución de fallas, con la descripción de ciertos problemas y de los procedimientos necesarios para poder resolverlos. Y el glosario, un conjunto de términos que resulte conveniente, necesario aclarar para evitar confusiones en cuanto al contenido del manual. Luego de esto, tendríamos los pasos requeridos para la elaboración de manuales de software. En primer lugar, como ya les he dicho muchas veces, las cosas no hay que hacerlas por hacerlas. Antes de comenzar con nuestro manual, debemos hacer un esquema del mismo para tener una línea guía que nos permita realizar un mejor trabajo. Luego de allí, lo primero que debería aparecer dentro de nuestras funciones o nuestros elementos que vamos a explicar sería cómo se instala el sistema y cuáles son sus requerimientos mínimos de hardware y software para poder funcionar. Después de allí, vamos a detallar las principales funciones del sistema, tal como se les dijo antes. Seguidamente, vamos a describir lo que es la navegación por los diferentes menús, los diferentes módulos que contiene ese manual. Seguidamente explicamos cualquier tipo de característica adicional o avanzada que pueda existir en nuestro software. Y finalmente deberíamos tener información acerca de cómo resolver ciertos problemas que se pueden presentar durante su instalación, configuración y uso. Luego de esto tenemos una serie de consejos y sugerencias para la elaboración de manuales de usuario. Déjenme. Vamos a poner esta información aquí más bien, para que ustedes la puedan leer, porque es mejor en este caso. Entonces, vamos aquí a pedirle al señor Moquillaza, empezando, que por favor lea este contenido que está en pantalla si tiene audio. Si no, por favor me avisa. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Consejos para crear manual de usuario. Lo primero que tienes que hacer es saber quién leerá el manual. Tu manual. Seguro tu primera pregunta es, ¿por qué tengo que conocer quién será mi lector? Conocer quién es tu audiencia. Es importante ya que te permite escribir tu manual adaptándolo a sus necesidades específicas.
Muy bien. Vamos con el siguiente. El señor Cenepo nuevamente, por favor. Sí, profesor. Consejos para crear manual de usuario. Además, debes conocer en profundidad el sistema sobre el cual estás diseñando el manual. En caso de cualquier duda, consulta a otros miembros del equipo de desarrollo que hayan estado a cargo de la elaboración del componente específico. Muy bien, entonces como pueden ver, no es solamente conocer las personas que van a leer el manual, hay también que conocer a profundidad el sistema para poder construir dicho documento. Si tenemos dudas, carecemos de cierta información, recuerden que el equipo de desarrollo no es una sola persona, es un grupo, es un conjunto y podemos recurrir a nuestros compañeros para que nos den información al respecto. Vamos a ver, Cenepo Bonifacio Povis. Sí, profesor, buenas noches. Por favor, lea lo que está en pantalla. Puedes añadir tantas secciones como sean necesarias para describir todas las funcionalidades del sistema productivo o servicio. Tienes que explicar o definir todos aquellos conceptos complejos que pueden causar dudas al lector. Los pasos de cada instrucción deben seguir un orden secuencial y lógico, sin dejar de explicar el más mínimo detalle, aunque sea demasiado obvio, porque para lectores poco especializados puede que no lo sea. Muy bien. Entonces, la estructura del manual queda a criterio de la persona que lo está construyendo. Debe ser lo más completa posible que le permita abarcar los elementos de interés en el mismo. En segundo lugar, ese segundo punto se refiere a lo que es el glosario, a la definición de términos y conceptos que puedan causar dudas al lector. Y los pasos deben ser en orden lógico, sin omitir elementos que puedan considerarse como obvios. Muchas veces inclusive por no colocar algo como, por ejemplo, eh, inserte el disco en la lectora, el usuario se puede atorar en el procedimiento. Hablando en términos de usuarios que tengan muy poco nivel de especialización. Vamos a pedirle entonces, después del señor Denis, viene el señor Edil Kenayata. Sí, profesor. Ajá. Explicación. Tiene que redactar usando expresiones sencillas y vocabularios poco técnicos y especializados para lograr que con una sola lectura sea suficiente comprender lo que se explica. Enumera las características o agrúpalas teniendo en cuenta las funciones comunes o las que más se usan. Tienes que especificar y aclarar cuáles son las funciones más importantes para el usuario final. Muy bien, gracias. Creo que esta parte ni siquiera necesita gran explicación. No se compliquen haciendo redacciones demasiado técnicas en un manual, porque después va a terminar siendo inútil porque el usuario no va a ser capaz de entenderlo. Hay que agrupar adecuadamente sus elementos para mejorar su comprensión. Si tenemos varias funciones que trabajan juntas, deberían las explicaciones también encontrarse cercanas una a la otra. Y debemos enfocarnos primeramente en las funciones que van a ser de mayor utilidad para nuestros usuarios. Vamos a ver, por aquí tenemos otra. Sería... No, esta parte es adicional. La añadí luego. Va a quedar aquí en el video de todas maneras.
Esto generalmente, digamos que no se los ponía así, sino que simplemente yo mismo se las leía y explicaba. Pero en esta ocasión creo que preferí ponérselas aquí a la vista. Pueden tomarle captura o simplemente luego las revisan en el video. El señor Iván Burga. No, no Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Por favor, si fuera tan amable leer esa pantalla que tienen allí. Ya, dice, cuando redactes las instrucciones es importante que uses el mismo tiempo verbal en todo momento. El tiempo imperativo suele ser más preciso. Apóyate de imágenes gráficas o capturas de pantalla para explicar los procedimientos más complejos. Así el usuario tiene una confirmación visual de que está realizando los pasos correctamente. Bueno, allí tienen, cuando vayan a escribir un manual, así como en el caso de la tesis, no pueden estar cambiando de tiempo. No pueden pasar de pasado a presente y luego a futuro, luego atrás. No, debe todo estar en el mismo tiempo. Y preferiblemente en tiempo presente de manera imperativa. O sea, haz esto como una orden. En segundo lugar, aquí tenemos que debemos apoyarnos en imágenes para mejorar nuestras explicaciones de las tareas a realizar, porque esto ayuda al usuario a una mayor comprensión. Vamos a ver, queda esta y la última para salir de la primera parte. Le tocaría a Mamani Abak Elmer Armando. Por favor, si tiene audio, lee lo que está en pantalla y si no, me avisa. De todas maneras, no se preocupen, yo les voy a mandar a actualizar estas diapositivas el día de mañana porque este último contenido lo añadí a última hora. Bueno, le tocaría de nuevo al señor Moquillaza porque el señor Mamani no está pendiente, no contesta. Correcto, ingeniero. Cuando uses las imágenes, ten en cuenta que deben ser de un tamaño consistente, con la misma medida de ancho y alto, o bastante similares. Debe definirse una estructura y forma de explicar las instrucciones. Comienza con el resumen de las tareas, luego describe qué debe hacer el usuario y qué resultado debe observar. Muy bien, entonces aquí lo que se está diciendo es mantener un formato en primer lugar para las imágenes, tratando de que todas sean del mismo tamaño aproximadamente. No es que vamos a colocar ahorita una imagen muy grande, después una muy pequeña y así, porque eso distrae al usuario. Y por otra parte, también la manera de explicar las cosas debería ser lo más uniforme posible, siguiendo siempre un mismo esquema, para que así el usuario se acostumbre a nuestra manera de trabajar, a nuestra manera de presentar la información y esto le haga trabajar de manera más rápida y más cómoda. Finalmente, para terminar con esta primera parte del tema 4.3, el señor Picón creo que no tiene audio, ni tampoco la señorita Janina. Entonces sería la señorita Yuli. Resalta el texto de las diferencias de las imágenes para diferenciarlo del resto, pero asegúrate de seleccionar colores y niveles de sombreados que permitan leer el texto sin dificultad. Elige un número mínimo de fuentes de letras que sean bastante legibles y que combinen bien juntas. Muy bien. Aquí lo que está diciendo en primer lugar, cuando vamos a una parte del texto donde queremos resaltar algo que está mostrado en una imagen, hacerlo pero de una manera que no ocultemos el texto, que no, a veces por ejemplo quieren hacerle resaltados en colores muy oscuros y luego las letras no se leen correctamente. Además deberíamos tratar de usar la menor cantidad posible de fuentes diferentes.
sobre todo cuando estamos trabajando en manuales web, manuales que se pueden leer desde internet, porque si el usuario no tiene la misma fuente que nosotros utilizamos, toda la información, todo el contenido se le va a terminar descuadrando. Bueno, con esto terminamos con lo que es el breve punto referido a los manuales de usuario. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor háganla en este momento antes de tomar el descanso y pasar a la segunda parte del contenido. Bueno, no hay dudas, no hay comentarios. Vamos entonces a dar 5 minuticos de descanso. Pasamos la lista y volvemos con la segunda parte de esta clase. Tómense su cafecito, despiértense bien porque todavía los veo un poquito dormidos, muchachos.